sé cuántos de ustedes han visto esta película, En busca de la felicidad. Es una película de este tipo de películas de corte inspiracional, ¿no? Como que son estas películas que tratan de dejar una enseñanza de vida, una enseñanza que motiva a las personas. Entiendo que se basa en una historia real, pero como toda historia real que es llevada a la pantalla, pues tiene ciertos añadidos para darle dramatismo a la historia. Con todo es una historia bonita, inspiradora y sin embargo es una historia pues que de estas que se antojan, que sean nuestras historias de gente que lucha con la adversidad, que se sobrepone a los obstáculos y que por fin, después de mucho batallar, obtiene lo que quiere. Y es el tipo de historias, estas historias de éxito, estas historias de alcanzar lo que estábamos buscando, las que gustan mucho en ámbitos como el sector empresarial, los negocios. O sea, sabe, hay toda una gama de eventos que se realizan con el propósito de darle cierta motivación, cierto coaching a las personas, ¿no? Con esto de sí se puede, visualiza tus sueños, pon la mirada en tus metas y luchando y esforzándonos, lo vas a encontrar. Y esto se ha filtrado también a la iglesia. En muchos lugares lo que debiera ser la exposición de la palabra, tal parece que es solo una sesión motivacional, ¿no? Levántate y dile al que está a tu lado, el Señor te prosperará. Y dile del otro lado, y tus sueños los alcanzarás. Y se pone bueno el ambiente, pero es solo tratar de inflar, pues esto de sentirnos emocionados, sentirnos motivados. Y sin embargo, en medio de toda esta búsqueda de pues algo que nos aliente a tener éxito, algo que nos aliente a alcanzar nuestros sueños, habría que preguntarnos cuál es la medida del éxito que busca el ser humano. Porque es muy fácil ir a una conferencia, no sé si usted ha ido por motivos de su trabajo, por motivos de algún evento, a estas conferencias donde la verdad el que expone, pues es alguien que sabe su negocio, es alguien que pues es carismático, es alguien que tiene una historia de vida y uno sale ahí pues con los ánimos hasta el tope, ¿no? Dice, hoy voy a cambiar y mi vida va a ser diferente y cosas así. Pero después nos damos cuenta que en la vida real no es tan sencillo como decir, sí se puede y lo voy a encontrar. Y aun cuando fuese posible encontrar el éxito, la pregunta sería, ¿cuál es la medida de ese éxito? Vi una fotografía, esa fotografía de un hombre, uno de los hombres más exitosos, influyentes, poderosos, inteligentes sin duda, del último siglo quizá. El señor Steve Jobs, ¿no? El dueño o el fundador incluso de aquella compañía de la manzanita que hasta el día de hoy sigue vendiendo aparatos de los más caros que hay, ¿no? Un hombre acaudalado, un hombre pues que no creo que estuviera preguntándose el último mes de su vida, ¿cómo voy a sacar para las tortillas? ¿No? Este hombre tenía todo asegurado, todo a sus manos, se esforzó, hizo una fortuna, creó un emporio y sin embargo, hacia el final de sus días, así lo vemos, flaco, acabado por un cáncer que le fue quitando la vida poco a poco, sin fuerza, y ahí está, como todo ser humano, en una tumba, esperando la resurrección de la carne y el juicio. Y entonces, cuando vemos todas estas historias de éxito y gente que dice, échele ganas, sí se puede, pero ves que aún los más exitosos, poderosos, influyentes de la historia, terminan igual, todos terminamos igual, polvo al polvo, lo que importa es lo que viene después. Vale la pena entonces preguntarnos dónde radica la medida, la esencia del verdadero éxito, porque primero que nada estamos hablando de un éxito que sea verdadero. Hay mucha gente que quiere proyectar una imagen de éxito, quiere aparentar que tiene éxito, pero usted sabe, con un buen filtro y mucho maquillaje y mucha mercadotecnia, puedes hacer que las personas que son comunes y corrientes luzcan exitosas. Por eso existen los charlatanes, ¿no? Gente que da una apariencia de éxito, pero en realidad es un éxito falso.
Además, el éxito, si vamos a cuantificar el éxito tendría que ser satisfactorio. Porque qué pena ha de ser obtener todo lo que quieres, sí, pero a costa de una vida vacía, insatisfecha. Alguien preguntó, ¿podrá haber algo más triste que toda tu vida desear algo y nunca poderlo alcanzar? ¿Habrá algo más triste que eso, hermanos? Desear algo con todas tus fuerzas y ver que se te fue la vida y nunca lo pudiste alcanzar. Sí hay algo más triste, ¿y sabe qué es? Desear algo con todas tus ansias, poderlo alcanzar después de mucho batallar y darte cuenta que aún eso, aún haberlo obtenido, no te satisfizo. Es la experiencia de Salomón en Eclesiastés, ¿no? Un hombre que tuvo éxito financiero, que tuvo éxito intelectual, que tuvo éxito político, tuvo éxito con las mujeres, y al final de su vida, de todos modos, sigue diciendo, todo esto es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es como querer ir tras el viento. Si hablamos de éxito, tendríamos que hablar de un éxito que sea duradero también, porque qué pena ha de ser también de pronto tener un éxito del cual pronto se esfuma el sabor a gozo, pronto se esfuma el deleite. Hay gente que dice, sí, tuve éxito y después de ello vinieron muchos otros fracasos. Qué pena entonces que sea tan efímero, tan vano. En esa película En busca de la felicidad, la escena que más ha sido tomada para muchas frases es, esta pequeña parte de mi vida es la felicidad. Cosita de nada. El resto de la vida fue batallar. No fue un éxito en verdad duradero. Y algo más, debiera ser algo valioso. Si vamos a hablar de éxito, debiera ser tener éxito en algo que importa de verdad. Vi que alguien presumía en sus redes como una especie de burla, ¿no? Que le dieron el reconocimiento al T por 8 del mes, ¿no? De alguna forma entre sus amigos gustan del vicio del alcohol y le dieron el reconocimiento del T por 8 del mes. Exitoso, le ganó a todos en borrachera. Bueno, felicidades por tu primer lugar, solo has demostrado que eres más vicioso que tus amigos, pero ¿es acaso esa la clase de éxito que vale? Hay quien va tras el éxito de la apariencia. Usted ha visto todos los certámenes estos de belleza que hasta el día de hoy no me explico cómo es que perduran, porque pues estamos tan en contra de cosificar a la mujer y de objetivizar a la mujer, pero siguen estos concursos de belleza a nivel mundial. Y siempre hay una dama que gana el primer lugar. ¿Por qué gana ese primer lugar? Solo por la apariencia. Ahí nos vemos 40 años después. ¿Qué pasó con esa apariencia tan bonita? Tuvo éxito, sí, pero realmente en algo valioso, en algo destacable. Y al final de cuentas, hermanos, la realidad, dura realidad, triste realidad, es que hay más historias de fracaso que de éxito. Y ahí es donde está lo engañoso de estas conferencias de motivadores. Hacen ver como si todo el mundo pudiera alcanzar el éxito, como si cualquiera con un poquito de dedicación y muchas ganas y algo de fe puede encontrar la realización de sus sueños. No, nada más lejos de la realidad. Por cada persona que encuentra lo que busca, que logra alcanzar esos sueños, hay muchas personas que fracasan. Y estamos hablando de eso porque de entrada, pues hemos estado meditando desde el domingo pasado cómo es que Dios no está en el intento de llevar al hombre a su máxima expresión, llevar al hombre a su más alto nivel. Dios no está buscando eso. De hecho, Dios busca todo lo contrario. Llevar al hombre a su punto más bajo, al punto de mayor humillación, en el cual termina diciéndole a Dios, me rindo. Cristo no bajó del cielo a buscar a los exitosos, a los poderosos, a los influyentes, porque son muy pocos de por sí, pero además porque el éxito del humano no le impresiona. A nosotros sí nos impresiona como humanos, pero al Dios que es soberano y santo, a Él no le impresionan nuestras obras, nuestros logros. Él nos ve y nos ve en nuestro estado real, pecadores, malditos, necesitados de gracia,
y entonces el Hijo de Dios desciende para salvarnos. Y no está buscando el llevarnos al nivel de superhumanos. Lo que el Evangelio hace es humillarnos a nivel de pecadores arrepentidos. Hemos dicho desde el domingo pasado que incluso eso cambia la forma en la cual nos acercamos a Dios. No nos acercamos a Dios en un te acepto, como si Él estuviera necesitado de atención o necesitado de seguidores. Dios no está necesitado de atención. Nosotros estamos necesitados de Él. Por eso nuestro acercamiento a Dios es más en términos de me rindo. Porque eso implica que hemos entendido que es mejor humillarnos delante de Él, que es mejor someternos a Él, que es mejor entender que en esta dinámica nosotros somos los que le necesitamos a Él. Por eso venimos rendidos. El domingo pasado decíamos y reconocemos nuestro extravío. Lo he tratado de hacer a mi manera y no pude resolverlo. Así es que vengo a Cristo diciendo, te necesito porque estoy extraviado. Sin ti estoy extraviado. Pero hoy pensando en esto de cuánto la gente pone el éxito como su mayor deseo en la vida, pero cuánto fracaso hay. Es ahí donde también hay que reconocer que así es como nos rendimos ante Cristo, como fracasados. Nuestro acercamiento a Cristo, nuestra entrega a Cristo, es en términos de extraviados y en términos de fracasados. Yo sé que a lo mejor usted pensará, especialmente los jóvenes, ¿no? Tienen toda una vida por delante, a lo mejor no es muy motivador pensar, ¿está diciendo que soy un fracasado el pastor? Sí, sin Cristo eres un fracasado, hermanito, hermanita. Sin Cristo tu vida es un vil fracaso. Lo siento si esto hace un poquito añicos tus sueños de grandeza, un poquito demole tus aires de comerte el mundo, tus deseos de comerte el mundo y ser exitoso. Yo creo que puedes tener éxito. Algunos de ustedes han ya graduado, tienen un documento en la pared que dice que tienen un título. Algunos de ustedes ya están logrando alcanzar ciertas metas. Pero otra vez, ahí nos vemos. Dentro de unos cuantos años, ahí nos podemos contar cómo nos fue en la feria. Además, ahí nos vemos en el día del juicio final, porque allí es donde se determina realmente quién tuvo éxito y quién no hizo más que desperdiciar su vida. Lo que estamos diciendo entonces es muy, muy sencillo. Sin Cristo, sin poner nuestra mirada, nuestra fe en Cristo Jesús, no somos más que hombres y mujeres fracasados. La salvación comienza de hecho cuando venimos a Cristo humillados, arrepentidos, dolidos por nuestro pecado, rindiéndonos diciendo, estoy extraviado y soy un vil fracasado. Sin Cristo estoy fracasado. Déjenme rápidamente, hacemos un recorrido por la historia de la humanidad. Así nos presentan incluso una materia, ¿no? Historia del hombre. Sí, creo que habríamos de decir la historia de la humanidad fracasada. La historia de la humanidad es una historia de fracaso tras fracaso. ¿Dónde comenzó el fracaso? Pues hay que ir a la palabra de Dios. Estamos en Hebreos capítulo 2. Apenas hemos avanzado un poquito en Hebreos, pero vamos paso a paso. Hebreos capítulo 2. Después de decirnos que Cristo es más grande que los ángeles, ¿se acuerdan? Los ángeles son solo ministros del Señor. El versículo 5 es importante. Hebreos 2:5. Mire cómo dice la Reina Valera, si tiene su Biblia, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Es un poco rara la forma en que se redactó esta traducción. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. La traducción que se llama la palabra de Dios para todo lo escribió de esta forma. Además, no sometió al control de los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Recuerde que Hebreos está diciendo que vamos camino al reposo, ¿sí? Vamos camino a una tierra prometida. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva.
Ahora, la tierra nueva va a ser muy semejante a la tierra actual, pero ya sin la maldición del pecado y sin la muerte. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es, ¿y saben a quién puso Dios al control de la tierra? ¿A quién entrega Dios, pues algo así como las llaves del changarro? ¿A quién le dice Dios, ahí te encargo mi creación? ¿A quién lo hizo? Dice de entrada, no a los ángeles, no a los ángeles. Cuando usted y yo leemos el relato de Génesis, no vemos que en el sexto día Dios le diga a Miguel o a Gabriel, a ver Miguel, ahí te encargo el huerto del Edén. No, sino que Dios creó a alguien a su imagen y semejanza, llamado Adán, y a Adán le entrega el negocio, el Edén. De hecho, lo que vemos es que Dios creó todas las cosas, especialmente la tierra, pensando en el hombre. Esa es una primera afirmación que estamos haciendo. El mundo fue creado pensando en el hombre. Dios puso la cantidad necesaria de todos los elementos para que la vida fuera sustentable en este planeta. Hasta el día de hoy incluso los incrédulos reconocen esto, ¿sabe? De todos los planetas en el universo que han podido encontrarse o analizar, es extraño, dicen, es curioso que parece que la Tierra fue calibrada, fue pensada para hacer posible y viable la vida. ¿Qué decimos los cristianos? Pues claro, nada está por el azar ni por la coincidencia. Todo esto es creación de Dios, el mundo es de nuestro Dios y Dios puso cada cosa en su lugar para traer gloria a su nombre, por supuesto, pero para hacer posible que el hombre viviera en la tierra. Dios pensó en ello. Tal como usted, como papá o mamá, cuando viene un hijo, empezamos a hacerle campito en nuestra casa, ¿no? Aquí va a vivir, aquí va a dormir, aquí va a jugar y hay que ponerle un poquito de topes por aquí porque no se vaya a pegar el nene. Empezamos a tener cuidado de dónde va a habitar una nueva criaturita. Pues eso hizo Dios en su creación. Aquí va a vivir el hombre, aquí va a labrar, aquí va a hacer crecer a sus hijos, aquí va a cultivar estos animales, les va a poner nombre. Dios hizo todo en su creación, sí, para su gloria, pero también para el hombre. Así es que era un proyecto muy, muy generoso de parte de Dios. Pero algo pasó en Génesis capítulo 3, usted y yo lo sabemos. En Génesis capítulo 3 las cosas empezaron a salir mal. Y a quien Dios hace responsable de eso que salió mal fue al hombre. Porque fue al hombre al que se le encomendó el cuidado del mundo. ¿Sí? El mundo fue creado pensando en el hombre y el mundo fue encomendado al cuidado del hombre. Hebreos 2, del 6 al 8 dice así, tiene su Biblia, Hebreos 2, 6. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles. Ojo con esa frase. Poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Lo que le decía. Dios no le entregó las llaves del Edén a Miguel o a Gabriel, no, sino al hombre. Y Dios le encargó el cuidado de su creación al hombre. A esto le llamamos mayordomía, a esto le llamamos el ver al hombre como un virrey. Dios es el rey, el hombre es el segundo al mando. Un gran honor. No sé cuántos aquí han ejercido una labor de gerente o de secretario del jefe, pero sabemos que es un gran honor que el jefe te tenga confianza, que el jefe te pueda decir, me voy y te encargo mi negocio. Es como al mismo tiempo de una gran responsabilidad, un gran honor. Y aquí tenemos a Dios diciéndole al hombre, te encargo mi creación, no a los ángeles, que creo que son más poderosos que nosotros, no, al hombre. Pero pasó lo que le digo, Génesis capítulo 3, el mundo fue arruinado por la desobediencia del hombre. Aquel al que se le entregaron las llaves, falló. Aquel al que se le encomendó el cuidado de la creación, falló.
Hebreos 2:8 lo dice de esta manera, después de decir, mira, qué bonito estaba el proyecto, qué bonita se veía la maqueta. Sí, pero quedó en solo maqueta. Porque dice Hebreos 2:8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, lo que está diciendo es como que no le salió muy bien el trabajo. Y no, efectivamente no. Usted puede ver que el ser humano no es un buen mayordomo de la tierra. Es un destructor, es un violento, es un corruptor. ¿Se ha dado cuenta que así como desarrollamos ciencia, ingenio, arquitectura, muchas cosas buenas, no falta mucho, no pasa mucho tiempo para que esas cosas buenas que inventamos las torzamos, ¿no? Inventamos medicinas y a alguien se le ocurre convertir las medicinas en droga. Inventamos herramientas y a alguien se le ocurre convertir las herramientas en armas. Y así es la historia de la humanidad, descubriendo y descubriendo, y mira, se nos puede facilitar la vida así y así, pero de pronto entonces empieza a torcer aquello. Tal parece que todo lo arruinamos. No somos buenos mayordomos. No más después de Génesis capítulo 3. Por eso Hebreos 2:8 dice, pero todavía no vemos que haya terminado su obra. No vemos que haya puesto todas las cosas bajo sus pies. No vemos sujetas todas las cosas al hombre, no. Y si seguimos así, no va a pasar. O sea, el hombre abandonado a su estado en el cual quedó, no va a crear una mejor tierra. No va a crear una mejor sociedad ni una mejor historia. Es decir, en conclusión, cuando vemos la historia del ser humano, la conclusión es fracasamos, hermanos. El humanismo no lo acepta. Este tipo de conferencias que le digo motivacionales, tal parece que plantean al hombre como alguien bueno en esencia, como alguien que tiene la capacidad de hacer cosas buenas, ¿no? Y por eso es tan engañoso, hermanos, seguir un patrón de pensamiento como este. Porque repito, claro, hay ingenio en el hombre, claro que sí. Y también hay ciertas habilidades, por supuesto. Pero en el fondo lo que hay es maldad, corrupción, engaño, necedad. No lo queremos ni siquiera aceptar porque hasta eso somos buenos para ello, ¿no? Somos buenos para solo manifestar lo bonito, para representarnos ante la gente como personas moralmente buenas, no tan malos como otros. Y es eso lo que el Señor quiere romper de nosotros. Esa arrogancia, esa vanidad, esa vanagloria, esa idea de que soy buena gente en realidad. Y lo que hace Dios es quebrantarnos y exhibirnos y llevarnos al postrarnos delante de Él reconociendo eso. Soy un fracasado. Mi vida es un fracaso. Usted no vino a Cristo con un currículum, ¿verdad? O sea, usted no vino a Cristo diciéndole, Cristo, te conviene aceptarme porque soy buena gente. ¿Sabes qué? Cristo, te conviene aceptarme porque saqué mención honorífica en mi tesis. Cristo, te conviene aceptarme porque mira todo mi expediente de buenas obras. Hermano, usted no vino a Cristo con un expediente. ¿Cómo venimos a Cristo? En humillación. Cristo, no valgo nada. Mi vida es un desastre. Estoy extraviado y ¿sabes qué? Bueno, no, sí lo sabes. Soy un vil fracaso. El ser humano tiene que aceptar eso. Somos un fracaso. Fracasamos en todos los aspectos. Fracasamos en cumplir nuestro propósito. Porque ¿cuál es el propósito del ser humano? ¿Se acuerda cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificarle. Sí, pero en Génesis capítulo 3 el hombre dijo, no voy a glorificar a Dios. Yo quiero ser Dios. En eso consistió la tentación, ¿no? No vas a, cuando comas de este fruto, no vas a ser alguien bajo el dominio de Dios. Tú vas a ser tu propio Dios. Y nos gustó, nos pareció atractivo el ofrecimiento. Dijimos, pues como que se antoja ser mi propio Dios, como que se antoja que nadie se meta en mi vida, sino ser dueño y señor de mi existencia. Y al hacer eso, fracasamos. Para lo único que fuimos creados, que fue para honrar a Dios, es en lo primero en lo cual fracasamos, queriendo usurpar el lugar de Dios, queriendo envanecernos y creernos que nosotros éramos mejores que Dios. Fracasamos en cumplir nuestro deber.
Porque el deber del ser humano explícito en Génesis 1 y 2 era obedecer a Dios. Y mire que Dios no dio ni siquiera 10 mandamientos en Edén. La primera ley no constó ni siquiera de 10 mandamientos. La primera ley era un mandamiento, uno solo: no comas de ese árbol. Un mandamiento tenía que obedecer el hombre. Y el primer fracaso vino por desobedecer ese mandamiento. En lugar de someternos al mandato, lo quebrantamos. Y así hemos hecho con cada mandamiento de Dios. Es sorprendente cómo tal parece que el ser humano ve cada mandato de Dios como un desafío a su obstinación, ¿no? Dios dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y el ser humano en su testarudo dice, ¿cómo de que no? Vamos a ver que sí. Por eso es tan común incluso la frase de que las reglas se hicieron, ¿para qué? Para romperse. No, las reglas se hicieron para obedecerse, al menos las reglas de Dios. Las reglas de Dios se hicieron para obedecerse y el deber del ser humano es obedecerlas, pero envanecidos e engreídos, pensando que somos mejores que Dios, no hicimos más que fracasar en cumplir nuestro deber. Fracasamos en nuestro encargo. Se nos encargó la tierra, se nos encargó cuidar del huerto, ser buenos administradores, buenos mayordomos, pero el hombre no fue un mayordomo bueno. Edén se perdió. En Génesis capítulo 3 el hombre es expulsado de Edén y toda la creación que al final de cada día de Génesis 1 y 2, ¿se acuerda cómo dice? Vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Toda la creación quedó bajo maldición. Prueba de ello es la hierbita que esta semana ha crecido en nuestros jardines. ¿Ha visto qué bonita cae la lluvia? Hermosa la lluvia. Y lo primero que sale no son manzanas ni peras. ¿Qué salen? Hierba mala. Recordatorio de la maldición. ¿Quién es el culpable? El hombre. Por haber fracasado en su encargo, no cuidó la creación y la creación quedó maldita. Fracasamos en nuestras relaciones. Si algo quedó mal después del extravío del hombre, fue que nuestras relaciones de muchas formas se vieron afectadas. En su relación con Dios, el hombre quedó en enemistad. En su relación con su prójimo, el hombre le echa la culpa. Lo primero que hizo el hombre fue echarle la culpa a Eva, ¿no? Y en su relación con su descendencia, bueno, ya sabemos qué pasó. Todas las relaciones se vieron afectadas. Por cierto, hoy día del Padre es día de recordar también a nuestro primer padre, un fracasado, Adán. Y gracias a Adán, o por culpa de Adán, toda la culpabilidad es transferida a la descendencia. Nuestra declaración de fe trataba de eso hoy, ¿verdad? El pecado original ha sido transferido a la descendencia de Adán y no se va a quitar ni aunque nos bauticen 7 veces en el río Jordán. No se quita por buena voluntad, no se quita echándole ganas, siendo luchón, siendo empoderado. El único que puede arreglar lo que nuestro padre hizo mal y lo que nosotros heredamos de corrupción es Jesucristo. Por cierto, no necesitamos repetir el patrón, ¿saben? Hoy que es Día del Padre, permítanme hago un breve paréntesis. No necesitamos repetir el patrón, porque muchas veces exculpamos nuestros fracasos personales con los fracasos de nuestros antepasados, ¿no? A veces exculpamos nuestro mal carácter diciendo es que es el carácter de mi abuelo y de mi papá. O a veces exculpamos nuestros vicios diciendo es que mi padre fue un borracho, yo también soy un borracho. O exculpamos nuestra falta de responsabilidad en las deudas. Es que mi padre nunca pagaba sus deudas, entonces pues yo igual. Y no falta el que exculpa su promiscuidad diciendo es que mi abuelo fue un mujeriego también, así es que así salí yo también. No. No necesitamos repetir la historia. En Cristo hay redención, en Cristo hay cambio y transformación. Lo que estamos haciendo cada vez que nos reunimos es celebrar a aquel que nos puede hacer nuevas criaturas, salvarnos, redimirnos, santificarnos. Pero sí hay cosas que hacer como padres, y esto es quizá una breve lista de cosas en las cuales debemos enfocarnos. Los papás, también las mamás, ¿no?
Necesitamos ser un buen ejemplo a nuestros hijos. No queremos ser un fracaso de padres, seamos un buen ejemplo para ellos. Que no vayan a decir nuestros hijos que su padre fracasó en darles un ejemplo de devoción. Necesitamos ver la crianza como algo que opera en el área pastoral también. Como les decía, no se trata de vernos solo como proveedores de comida, del dinero para la colegiatura, que los niños tengan sus vacunas, todo eso está bien, pero en casa, hermanos varones, en casa el rol pastoral le toca a usted. La crianza es un asunto pastoral, tenemos que ser, por lo tanto, responsables, muy responsables. No es fácil, en verdad. Ser papá puede ser cansado, ser papá puede ser frustrante, pero Dios nos dio este privilegio y a la par esta responsabilidad. Necesitamos interceder por nuestros hijos, ¿sabe? Job lo hacía, según la palabra de Dios. Job todos los días intercedía por sus hijos delante del Señor. Y necesitamos practicar el discipulado. No tiene que ir a la China o a Japón para hacer discípulos. Si tiene hijos, hermano, hermana, usted ya tiene gente a la cual discipular. Así es que hoy Día del Padre, pidámosle a Dios que nos ayude a cumplir con nuestra labor. Aclaramos, nadie de nosotros es por sí mismo ni capaz ni lo suficientemente fuerte para hacerlo bien. Necesitamos a Cristo o vamos a fracasar también en esto, como en muchas cosas hemos fracasado. Cristo en el centro, Cristo en nuestro corazón, Cristo guiando, Cristo dominando, Cristo santificando, poniendo la mirada en Cristo, y entonces podemos aspirar a que nuestra vida no será un fracaso a fin de cuentas, gracias a Cristo. Fracasamos en nosotros mismos, debiendo ser santos. Cuando termina Génesis capítulo 3, el hombre está corrompido y entenebrecido. Romanos capítulo 1 dice que profesando ser sabio se hizo necio, cambió la gloria de Dios, su necio corazón fue entenebrecido. Tan necio que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Esa es la triste historia de la humanidad. Una historia, como le digo, de fracaso. Triste, pero es la historia. Y entonces dirá, ¿y por qué hablamos de una historia de fracaso? Porque volvemos al punto, la gente no le va a pagar a un conferencista para que nos cuente su historia de fracaso, ¿no? Sería algo deprimente, ¿no? Buenas noches, soy Samuel Hernández, soy fracasado y te voy a enseñar cómo ser un fracasado como yo. No, no esperas eso. Tú quieres que alguien te motive, que te diga cómo luchó y por su fuerza y por sus sueños alcanzó sus metas. Porque la gente se infla. Pero la historia del Evangelio no es la historia de cómo el hombre alcanza sus metas. La historia del Evangelio es la historia de cómo el hombre fracasó en todo. Y entonces, el Hijo de Dios viene a nosotros encarnado, sacrificial, soberano, glorioso, a buscar y salvar lo que se había perdido. Este soberano fracaso que hicimos los humanos, siendo resuelto por aquel a quien le quedamos mal, por aquel a quien le dimos la espalda, y revirtiendo todo el fraude, toda la miseria y toda la maldad en la cual nosotros mismos nos envolvimos, en salvación y en misericordia y en gracia, para librarnos de la ira, pero también para redundar en gloria a su nombre. Déjenme rápidamente resumimos qué hizo Jesús, aunque usted y yo lo sabemos, pero hay que recordarlo para que dejemos de mirar tanto a nosotros mismos y mirar más a Cristo y entender que la vida tiene sentido en Cristo nada más. El Hijo de Dios vino a nosotros de manera sensible. Cuando digo de manera sensible me refiero a que lo pudimos palpar. María lo pudo cargar en sus brazos. Los romanos lo pudieron abofetear, tan palpable que incluso sus manos eran perforables por clavos, por espinas en su cabeza. Fue colgado en la cruz, hombre y Dios a la vez. Dice Hebreos 2:9, después de decir que aquellos que fueron hechos menores que los ángeles fracasaron, ahora habla de Jesús. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, igual que el hombre,
a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El hombre fue hecho menor que los ángeles, y entonces cuando el Hijo de Dios viene a rescatarnos, tiene que ser hecho menor que los ángeles. Por eso viene en modo siervo, modo austero, modo humano, porque tenía que ser como Adán. Por eso Pablo le llama a Jesús el segundo Adán, el postrer Adán. Este es el Dios que se hace visible y palpable para nosotros. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo de Dios nos lo ha dado a conocer. Y vino no solo sensible, sino que vino en modo solidario. Es decir, vino a ayudarnos, vino a compadecerse de nosotros, vino a acompañarnos en nuestro dolor. No vino a improvisar. Cristo no bajó del cielo a tomarse unas vacaciones a ver qué salía. No, su misión era bien sencilla. Vamos a salvar al hombre. Pero está fracasado, Señor, por eso lo vamos a salvar, porque es un fracaso, solo no puede hacerlo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vio el potencial del ser humano, ¿se da cuenta? No dijo, ay, mira, los humanos tan empoderados, los necesito. No, Cristo vio el fracaso del hombre y entonces se lo solidariza con este hombre fracasado. No por nada su nombre es Jesús. Hebreos 2:9, vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El solo nombre de Jesús ya significa Salvador. Así es que viene en solidaridad a salvarnos. Ahora, así como viene en solidaridad, hay que pintar bien claro la raya. Es semejante en todo a nosotros, tal como Adán, como nosotros humanos. Su ADN es humano, su mente es humana, su cuerpo es humano. Todo en él es humano, al mismo tiempo divino, pero en algo somos diferentes. ¿Sabe qué? Él es santo. Él no es corrupto como nosotros. Nosotros, aunque tratamos de disimular nuestra corrupción, sabemos que no somos buenas personas. Pero Él es santo, no hay maldad en Él. Hebreos 2:17 dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos, y así fue, para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y entonces hay que aclarar que para poder ser fiel sumo sacerdote, tenía que ser sin pecado. Porque después leeremos en Hebreos que todos los sacerdotes tienen que primero hacer un sacrificio por ellos, para después hacer un sacrificio por el pueblo. Así funcionaba. El sacerdote era un mediador, entonces el sacerdote tenía que hacer un sacrificio delante de Dios, pero él mismo era un pecador, entonces tenía que hacer primero un sacrificio por él. Jesús no hizo dos sacrificios, ¿verdad? Jesús nos dijo, a ver, antes de que muera en la cruz por ustedes, déjenme hago un sacrificio por mis pecados. No, porque Él es santo, libre de pecado. Él no necesita morir por sus pecados. Él vino a morir por nuestros pecados. Y la razón por la cual Él no necesita morir por sus pecados es que Él no es pecador. Él es un perfecto sacerdote, inocente, sin mancha. Y no solo va a ser nuestro sacerdote, va a ser nuestro sustituto. A eso bajó Cristo del cielo. El Hijo de Dios vino sacrificialmente para nosotros. Hebreos 2:9 dice, vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. La copa de la ira de Dios estaba servida y usted y yo teníamos que beberla para experimentar todo el infierno y todo el aborrecimiento que merecemos de parte de Dios por nuestro fracaso. Y entonces es como si llegara el Hijo de Dios diciendo, no te la tomes, yo me la voy a tomar en tu lugar. Voy a beber hasta la última gota de esa ira y voy a padecer todo el tormento de tu infierno. El justo por los injustos, haciendo sustitución por nosotros. A eso vino Cristo. Y lo hizo, repetimos hermanos, no por nuestro sorprendente currículum de éxito,
ni por nuestra larga lista de logros, sino viendo que no éramos otra cosa más que un pueblo de fracasados, sin mérito, sin esperanza alguna. Ahora, no dejemos que las apariencias nos engañen. Si bien Cristo está colgando en la cruz, un día cercano a la Pascua, Cristo está sangrando, le han escupido, se han burlado de él, está muriendo y agonizante. Ese que está colgado, aunque parece que no vale nada, es el mismísimo Hijo de Dios muriendo por nosotros. Y aunque parezca lo contrario, Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. No lo quisieron ver así y Él estuvo dispuesto a aceptar la humillación porque estaba haciendo un sacrificio por nosotros. Pero Hebreos 2:9 dice, vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, ojo, coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y honra como Rey, como soberano que es. Por eso no nos acercamos a Él diciéndole, te acepto. Porque no es la clase de persona que esté rogando o pidiendo atención. Nos acercamos a Él diciendo, me rindo, porque tú eres el Rey. Y yo he fracasado, por cierto, en todo. Pero si me das lugar en tu reino como un súbdito, sé que estaré bien. Nos acercamos a Él como soberano. Si alguien se acercó a Cristo como un cumplidor de sueños, como un multiplicador de dinero, como un obrador de sanidades, pero no como un soberano, no se ha acercado a Cristo en los términos que debe hacerlo. Porque Cristo entra en la historia como Salvador, sí, pero como Salvador de aquellos que se rinden a Él. Y si no nos rendimos a Él, ¿no lo cantamos hoy? Para andar con Jesús hay que obedecer a su ley. Y hay una frase en ese himno muy bonita que dice, y esos dones, ese regalo de amor, nunca vas a alcanzarlo si no vas a soltar. ¿Cómo? Rendido. Si rendidos no vais a soltar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Esta es la dinámica. Fuimos nosotros los que fracasamos, fuimos nosotros los que lo echamos a perder. Dios en su gran misericordia nos extiende gracia, nos extiende perdón, pero este perdón está condicionado. Tienes que rendirte, tienes que humillarte, tienes que reconocer que sin Cristo estamos extraviados y que sin Cristo solo somos fracasados. Nosotros fracasamos y entonces el Hijo de Dios, encarnado, solidario, sacrificial, soberano y glorioso, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la gratitud, ¿para quién es? ¿Para los exitosos? No, para aquel que nos libró del gran fracaso en que nos habíamos metido y ha revertido todas las cosas de manera que ahora tenemos en Él vida y esperanza. Gracias a Dios por su amor. Así es como nos entregamos a Cristo. La experiencia de conversión a Cristo es una experiencia de reconocimiento en rendición. Soy un fracaso. He fallado en todo lo que realmente importa. Pero vemos a Cristo y creemos que Cristo es todo lo que necesitamos y que solo en Cristo vamos a poder revertir nuestro fracaso. Solo en Cristo la vida tiene sentido. E incluso la muerte es ganancia. No hay fracaso para aquellos que vienen a Cristo. Para aquellos que se quedan sin Cristo, aunque tenga éxito en muchas cosas, al final no será sino solo un lamentable fracaso. Así es que las buenas noticias y las razones por las cuales adoramos a nuestro Señor es que nos vio en nuestra necesidad, en nuestra perdición y tuvo misericordia de nosotros. Padre, fracasados, eso seríamos sin tu gracia y sin tu amor, Padre, perdidos, errantes, malditos, camino a la ira, Padre. Es tu Hijo Jesús el que nos ha dado el regalo de una nueva vida, una nueva oportunidad, salvación, perdón de pecados.
Te pedimos, Señor, que permanezca Cristo al centro, como fundamento, como lo más importante en nuestra vida. Quizá en muchas cosas en esta tierra habremos de fracasar, quizá algunos sueños no se van a cumplir, quizá no vamos a amasar grandes fortunas, pero Padre, si tenemos a Cristo, somos ricos en gloria, somos más que afortunados, Padre, tenerle como nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, es tener la vida eterna y es tener asegurada una mansión en tu presencia, Padre. Bendícenos entonces y permítenos poner la mirada en lo que realmente importa, avanzar en santidad, buscarte cada día en dependencia y en sometimiento a ti, que Cristo sea nuestro gran Señor, nuestro Rey, nuestro todo soberano, en el cual descansemos, del cual dependamos, Padre. Gracias por la bendición de ser una familia en tu Hijo Jesús. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a perseverar, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que